Em, Casos clínicos parte 2. Les quería explicar que esta cadena de transmisión, ¿por qué se las puse? Se las puse, bueno, obviamente como se las estoy dando, se las puedo tomar porque ya la estoy explicando, pero si bien es difícil por esto de que acá aparece este pie, yo me acuerdo que cuando la expliqué la tomé en una especie de parcialito sorpresa y los chicos colapsaron porque ¿por qué el pie? Bueno, ¿por qué el pie? Es decir, el pie porque este parásito, esta larva, entra por piel sana. Podría ser un pie, podría ser una mano en contacto con la tierra, por ejemplo, cuando uno hace jardinería. Pero ¿por qué la pongo? Primero que es una excepción, por eso es muy distinta a otras, ¿no? Pero la pongo porque ustedes tienen que acostumbrarse a leer el caso clínico y a mirar la cadena de transmisión. La cadena de transmisión a veces la puedo poner, a veces no, pero ahí están los datos para resolver. No es que yo voy a tomar algo tramposo o difícil o donde ustedes... Siempre los elementos para razonar lo que yo les planteo es todo aquello que vimos. Ahora, esto lo pongo para que abran un poco la cabeza y aprendan a razonar. Eh, y cuando digo cómo se corta la cadena de transmisión, todo lo que corte flechas va a cortar la cadena de transmisión. Por eso les decía, obviamente no defecar en el medio de un campo, sino en un sanitario, higiene de manos, desinfección podría ser, higiene de alimentos. En este caso, como entra por el pie o por piel sana, uso de guantes al remover tierra, uso de calzado y educación. Si la pongo, yo sé que es difícil porque además ustedes no tienen conceptos de parasitosis. Esto es una parasitosis muy conocida para los que hacemos parasitología, que se da mucho en zonas tropicales y donde hay tierra fértil y húmeda como la tierra del delta, pero puede ser, o sea, sale de lo convencional de lo que nosotros vemos, pero la pongo para que sepan interpretar y para que aprendan a razonar. Y si no, también en el caso clínico o la descripción que acompaña, yo acá les acompañé con una descripción. En realidad bastaría con ver la cadena, pero bueno, trato de darles más datos para que sea más fácil. Bueno, siguiendo, hay un caso clínico que es, si ven que están salteados los números, no importa, es porque yo copié y pegué de varios lados y por ahí me quedo así. Hay uno que es muy interesante, continuamos. Una mujer de 27 años que se presenta en el hospital con fiebre, taquicardia y dolor en la parte baja del abdomen. El interrogatorio revela bueno, obviamente el médico la explora, el enfermero, se le hace toda la anamnesis, las preguntas que puedan orientar, y del interrogatorio sale que tuvo un aborto clandestino. No un aborto espontáneo, que es cuando la mujer embarazada pierde por una causa, o sea, pierde de forma natural el embarazo, por distintas causas que pueden ser hormonales o lo que fuera, pero en este caso es un aborto inducido, o sea, ella tuvo la intención de realizar un aborto y lo hace en manera clandestina. Ese es un dato importante. Queda hospitalizada, el útero dolorido, inflamado, ¿sí? Y en el cultivo se le saca sangre, se entiende que es un hemocultivo, también podría ser un cultivo de de la zona, ya sea del útero o lo que fuera, pero a lo que apunta el caso clínico, supongamos que es un hemocultivo, aparece Clostridium perfringens. Se practica histerectomía de urgencia, es decir, se le saca el útero. Esto es una práctica común cuando no se puede resolver, cuando muchas veces se empieza a haber lo que se llama una atonía uterina, que el útero no se contrae después de un parto o por una infección. Bueno, se saca el útero. El útero no es vital para la vida, o sea que una mujer sin útero puede seguir viviendo, entonces esto es una práctica que se hace para, en este caso, cortar con la infección. Sin embargo, el estado de la paciente se complicó y muere por insuficiencia renal y cardíaca. El dato es que el Clostridium,
Clostridium perfringens es flora vaginal nativa. Está en la vagina. El aborto es un procedimiento invasivo que requiere medidas de extrema asepsia. Acá la paciente lo hizo en forma clandestina, ¿sí? Entonces, según la puerta de entrada, este Clostridium puede causar gangrena, que es una infección, digamos, en la piel, pero ya en tejidos más internos, no superficiales, sino más internos de la piel. Necrosis, la necrosis es la muerte celular, donde hay pérdida de irrigación, donde no llega irrigación, es tejido que se muere, básicamente. No voy a entrar en detalles para no marearlos. Y también intoxicaciones. Intoxicaciones cuando ingresa por vía oral digestiva, cuando uno ingiere la toxina que elimina el Clostridium. Está muy distribuida en el suelo, en el aparato digestivo de animales y de seres humanos. Tiene cápsula, libera varias toxinas y enzimas que dañan el tejido del hospedero. Entonces, acá, para este caso, yo les digo, relacionar flora nativa con patógeno oportunista. Obviamente, ¿ustedes qué hacen? Lo mismo que les decía la otra vez. Definen qué es flora nativa, qué es patógeno oportunista. Las definiciones que ya les di son definiciones teóricas que las tienen que conocer. Ahora, ¿cómo se relacionan con este caso? Porque yo no les pido nada más que por un lado no les pido solo la definición y por otro lado no les pido solamente qué pasó en el caso. O sea, cuando ustedes fundamenten tienen que tener una base teórica. Ahí es cuando ustedes dan la definición. Pero para que esté bien no alcanza solo con la definición, sino que tienen que relacionarlo. Lo que pasó acá es que se los dice en el caso. El Clostridium es flora nativa de la vagina, ¿sí? La flora nativa son aquellos microorganismos que están en forma que pueden causar infecciones y enfermedad cuando se altera el estado de salud del hospedero o cuando abandonan el hábitat. Y ahí se pueden comportar como patógeno oportunista, es decir, buscar la oportunidad, encuentran la oportunidad, mejor dicho, para causar infección y enfermedad. En este caso, ¿cuál de las dos condiciones pasó? Pasó que no es que se alteró el estado inmunológico de la paciente, sino que el Clostridium abandonó su hábitat, pasó de vagina a útero. ¿Por qué? Por la maniobra del aborto. En el aborto se introduce un aparato para arrancar justamente ese feto y si eso no está, más allá de lo legal o lo ilegal, si eso no está controlado, por empezar, nada más que por introducir ese instrumental ya podría causar una infección, ¿sí? Con otro microorganismo, no importa. Pero en este caso se rompió la vagina o pasó de vagina a útero y vaya a saber si no se rompió también el útero. Causó toda esa infección que se extendió, se necrosó, ¿sí? Y a la vez llegó a sangre, porque la paciente muere por falla renal y cardíaca, es decir, hizo una sepsis, ¿sí? Acá se relacionan dos conceptos. En primer lugar, bueno, se define flora nativa y patógeno oportunista. ¿Qué pasó acá? Se comportó como patógeno oportunista el Clostridium, que es flora nativa, ¿por qué? Porque de vagina pasó a útero. Y ahora termino con lo de la sepsis. ¿Cuáles son los factores de virulencia del microorganismo? Fíjense dónde habla del microorganismo. Dice que es flora nativa, pero además acá dice que estas son las etiologías, las infecciones que causa, pero acá dice que tiene cápsula, libera toxinas y enzimas. Recuerden el video, el power de factores de virulencia. Son esas cosas que tienen los microorganismos que los hacen más patógenos. La cápsula lo hace muy resistente, las toxinas y las enzimas dañan el tejido del hospedero. Bueno, y acá sí para terminar, ¿cuáles de las puertas de entrada?
¿Cuáles son las posibles puertas de entrada si puede causar intoxicaciones? La oral. Todavía no vimos digestivo nosotros, pero las intoxicaciones son enfermedades infecciosas, sobre todo del tejido, del aparato digestivo, cuando uno con el alimento o con agua ingiere la toxina al microorganismo. Y si es gangrena o necrosis, las vías van a ser, pueden ser por sangre, por piel. En este caso lo que pasó, por piel fundamentalmente, lo que pasó es que desde el útero, desde la vagina llegó al útero, y desde el útero alcanzó circulación, se hizo una bacteriemia, una sepsis, un shock séptico, y la paciente muere por insuficiencia renal y cardíaca, ¿sí? Vieron que eso está, quizá le falta algunos datos a este caso, ¿no? Les tendría que haber puesto para que puedan comprenderlo, ahora que lo estoy leyendo, como yo lo copié y pegué, me doy cuenta que esto en un examen no pasa porque yo lo reviso, obviamente. Para que ustedes entiendan por qué hace una sepsis, les tendría que haber puesto que el cultivo fue de sangre. Si yo les digo que el cultivo es de sangre, entonces el microorganismo se encontró en sangre, por lo tanto estamos hablando de una sepsis, ¿sí? Si no, no tienen mucho cómo darse cuenta. Se puede razonar, pero por ahí a ustedes les faltan conceptos. Ahora, si yo les digo que se le sacó un cultivo de sangre y hay Clostridium, ahí sí se muere de falla renal o cardíaca por la sepsis. Porque si no, ustedes podrían pensar que son infecciones de los sistemas. Bueno, no, porque si hace falla cardíaca es del sistema circulatorio. Pero bueno, para no marearlos y no faltarles datos al caso y no confundirlos, yo acá les diría que el cultivo es de sangre, entonces la paciente muere de una sepsis. Igual no está en la pregunta, pero yo para que razonen, ¿no? Claro, por eso en realidad no les puse eso, porque no preguntaba de qué afección tiene, cuál es la infección de la que se muere, sino la pregunta iba a cuáles de los dos casos, cómo se comporta por patógeno oportunista el Clostridium, y es porque abandonó su hábitat y de vagina pasó a útero. Bueno, un hombre de 65 años de edad fue admitido en un hospital con dolor torácico subesternal, o sea, en el esternón, hipotensión, se diagnostica un infarto agudo de miocardio. Su estado hemodinámico fue rápidamente estabilizado, o sea, mejora la parte del infarto, digamos, por lo que acude, se le pone un catéter arteriopulmonar de manera urgente y bomba con balón intraórtico, o sea, todo lo que resuelve la parte cardíaca, ¿sí? Del infarto, que es por lo que él acude. Al cuarto día de la hospitalización, aunque el paciente presentaba buena recuperación en la parte de terapia intensiva, aparece con fiebre 38,5, asociada a escalofríos, eritema alrededor del catéter, el cual no había sido cambiado desde su llegada a la sala de urgencias. Con sospecha de bacteriemia se realizan cultivos y análisis de sangre, se le quita el catéter, se quita el balón, se coloca vía intravenosa periférica, se administra tratamiento rápido de antibióticos sospechando la causa. ¿Sí? Se sospecha la causa, ¿por qué? Se sospecha la causa porque estaba infectado alrededor del catéter que no se había cambiado. Entonces era muy probable que se haya infectado por el catéter y más probable por Staphylo aureus porque es muy común se los mencioné, en la aplicación de este tipo de procedimientos. Bueno, en los cultivos dan Staphylococcus aureus resistente a meticilina, METI-R. Responda verdadero o falso y justifique. Según la definición de infección asociada a asistencia sanitaria, completen. Para el caso clínico presentado, la infección que desarrolló el paciente es una infección
asociada a asistencia sanitaria. Ustedes tienen que justificar verdadero o falso. Y depende de lo que contestan y cómo la justifican, estaría bien. Y estaría bien decir que... dice la infección, no el cuadro. Por eso digo, dependen de lo que contestan. El paciente entró por el infarto. Entonces, ¿la infección que vino después, la del catéter, es una infección asociada a asistencia sanitaria? Sí. ¿Por qué? Porque la adquirió en la institución de salud por un procedimiento invasivo que fue la colocación del catéter, ¿sí? Me quedé pensando porque a veces yo tomo un caso clínico parecido, de paso les doy el dato, donde entra con una infección y después tiene otra. Por eso, depende de la que pregunto, cuál es la intrahospitalaria. Puedo preguntar si la primera es la intrahospitalaria, la segunda. Ustedes siempre tienen que saber que es la que se infecta en la institución de salud. En este caso, entonces, la infección, que es la segunda, porque la primera, el infarto, no es una infección, es otra etiología que no es infecciosa. ¿Es una infección asociada a asistencia sanitaria? Sí. ¿Por qué? Porque la adquirió en la institución de salud. Ahí tienen que poner la definición teórica, ¿sí? Así como está. Y entonces esta encuadra dentro de esa definición teórica, por lo tanto es una IAS. Factores de virulencia del microorganismo, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije cuando vimos piel, siempre que vean METI-R o resistente a meticilina es un factor de virulencia? Y ahora, en este caso les comento. Siempre que ustedes lean o escuchen multiresistente, y sí, es un factor de virulencia. Quiere decir que es un microorganismo resistente a un montón o a casi todos los antibióticos. Y es un problemón. B de bebé, L de lago, doble E. Quiere decir beta-lactamasa de espectro extendido. No lo tienen que saber, pero sepan que si uno lee o escucha, no tienen que saber lo que significa. Es un factor de virulencia porque quiere decir que es una cepa de estáfilos que es muy resistente. METI-R o meticilina resistente también, porque quiere decir, se los puse en el de piel, que es una cepa resistente a meticilina, que es un antibiótico que se usa para casos extremos. Entonces, es como si fuera el caballito de batalla, el último as bajo la manga. Si encima el estáfilo es meticilina resistente o METI-R, es un problemón, porque es un factor de virulencia y muy virulento. Y otra que no es para los estáfilos, pero que es KPC. K de kilo, P de papá, C de casa. KPC es Klebsiella pneumoniae carbapemenasa, y eso también es una cepa de Klebsiella muy resistente. Justo hoy estaba leyendo una nota que parece que no sé si en una sala periférica o un hospital de Olavarría, encontraron esta Klebsiella pneumoniae carbapemenasa, o sea, KPC, quiere decir que ahí tienen infecciones con un factor de virulencia importante y es muy difícil combatirla. Después voy a ver si les puedo pasar el link para que ustedes lean el texto y ver que entienden. Porque estaba bueno. Lo que pasa es que ya no lo podía adjuntar acá, porque ya les había mandado el archivo del Word. Se los mando en otro. Entonces el factor de virulencia es METI-R o meticilina resistente. Quiere decir que es una cepa resistente a un antibiótico que se usa en últimas instancias. El virus influenza es el agente causal de la enfermedad infecciosa llamada gripe, sabiendo que es una infección respiratoria muy frecuente, cuya puerta de entrada y de salida es la mucosa respiratoria y el reservorio son los cerdos, las aves y el ser humano infectado. Esquematice la cadena de transmisión y qué medidas ocurren para cortarla. Bueno, entonces, ¿cómo esquematizan? Reservorio, aves, cerdos, ser humano infectado,
Flechita, vía de transmisión, gotas al exhalar, que contienen el virus. Flechita, puerta de entrada, mucosa respiratoria. Flechita, puerta de salida, mucosa respiratoria. Flechita, otro ser humano, se cierra la cadena de transmisión. Así de fácil. ¿Qué medidas para cortar la cadena de transmisión? Bueno, las medidas serían, si estuvieran atendiendo a un paciente, guantes, barbijo, camisolín. Si estuviéramos en la comunidad, distanciamiento social, ventilar los ambientes, higiene de manos en los dos casos, desinfección para los virus respiratorios, lavandina y alcohol alcanzan. Para otros virus, el alcohol no sirve y la lavandina sí, dependiendo, pero bueno, con que digan desinfectantes está bien. Bueno, y una muy importante que tenemos en la influenza, y ya me estaba olvidando, me vino a la mente, es la vacuna, que no la tenemos, por ejemplo, para el coronavirus. Así que eso corta la cadena de transmisión. Cuando más personas vacunadas haya, se va frenando la cadena de transmisión. Y tenemos un medicamento eficaz que es el oseltamivir, que la marca conocida es el Tamiflu, que no impide, o sea, es eficaz cuando se da de forma inmediata. Pero bueno, es una manera de cortar la cadena de transmisión. Entonces, uno podría pensar en las medidas de barrera, como los barbijos, el camisolín, los guantes, todo lo que usamos, y después, o sea, para evitar que ingrese al organismo. Podría ser en un hospital también el aislamiento, aislar a la persona que está infectada en una sala separado. Por ejemplo, piensen en todas. Otra forma de cortar la cadena de transmisión es la vigilancia epidemiológica que hay en los meses de invierno, que es los reportes, así como ahora se hace con el COVID. Se informan diariamente cuántos casos hay para que se releven estadísticamente y se vean si hay que tomar alguna conducta para cambiarlo. Cuando fue en el 2001, la pandemia del H1N1, perdón, 2009, H1N1, también se habían suspendido, se habían cerrado los shoppings y se habían suspendido las clases, creo que una semana antes de las vacaciones de invierno, algo por el estilo. No fue tan masivo como ahora, pero se habían tomado este tipo de medidas. Bueno, y si pensamos en la puerta de salida, supongamos que sale el virus el virus sale con la mucosa respiratoria. Si uno se lava las manos, desinfectas las zonas que puedan tener en contacto, sería otra medida de prevención, y también, por supuesto, las vacunas y el antiviral en el caso de tratamiento. Podrían hacer de esta diferencias y semejanzas con el coronavirus, porque también es un virus respiratorio, pero fíjense, coronavirus no tenemos ni vacuna, no tenemos tratamiento. También el reservorio son, bueno, en el caso del coronavirus, los murciélagos, el famoso pangolín. Eso después les voy a hacer en la última clase, se los voy a pasar, pero bueno, para ir hablando del tema. Por eso estamos tan complicados, porque es mucho más difícil cortar la cadena de transmisión, porque hay medidas que no tenemos, solamente el distanciamiento por ahora, ¿sí? Y la desinfección, que por suerte el coronavirus es un virus que como factor de virulencia tiene una gran transmisibilidad, o sea que se contagia fácil, o se transmite, mejor dicho, fácil, pero por suerte es susceptible a todos los desinfectantes. Al alcohol, por ejemplo, a la lavandina, que es el más barato, ¿sí? Porque hay otros microorganismos que no los eliminamos con desinfectantes comunes. Bueno, siguiendo. Malaria.
La malaria, ¿se muestra la cadena epidemiológica? ¿No se las puse? Sí, se las puse. Acá está. Bueno, es complicada, pero toda esta parte es la parte de lo que pasa en la sangre. No le den mucha bolilla y es lo que pasa con los ciclos del parásito en sangre. Fíjense acá, lo importante es que acá aparece el mosquito, ¿sí? Pica, mete al microorganismo, pica, saca al microorganismo. Ustedes mirando la cadena de transmisión, en realidad le puse más en el texto que en la cadena de transmisión. Bueno, es una enfermedad causada por un parásito sí, del tipo protozoo, de unicelular, del género Plasmodium, varias especies del género Plasmodium, transmitida de humano a humano por las hembras de los mosquitos anófeles. La hembra, el macho se alimenta de vegetales. La hembra es la que pica a seres humanos. Transmisión principal, puerta de entrada de reservorios, lo que tienen que remarcar. Y acá les puse el texto porque la cadena era muy complicada, pero se las pongo para que se vayan habituando. Y siempre las del CDC son las que están chequeadas y están muy bien hechas y son las más claras. Inclusive si ustedes leen los textos en inglés son tan técnicos que también... Pero ven acá esquizonte, gametocitos, todo eso no importa. Yo quería que vean que pica el mosquito y se hace el ciclo. El texto tiene información. El reservorio y la fuente de infección son fundamentalmente los seres humanos. Se ha descrito otras especies de Plasmodium que se desarrollan su infección natural en primates, o sea, monos, que, aunque pueden infectar al hombre experimentalmente, su transmisión natural es excepcional. Entonces, de acá que saco, reservorio, seres humanos, porque acá dice que otros animales, no, raro, solamente en experimentos de laboratorio, no en la naturaleza. A diferencia del caso anterior, de la gripe, donde el reservorio, además de seres humanos, podían ser los cerdos y las aves. ¿Ven que les explico mismo en el caso, en el texto? Bueno, sigo. La enfermedad se transmite por medio de un vector, entonces transmisión principal, vector, que es el mosquito. Concretamente la hembra del género Anopheles. Dentro del género de mosquitos existen muchas especies que varían según las áreas geográficas, 450 especies, alrededor de 100 pueden transmitir el paludismo. Saben que malaria y paludismo es lo mismo. Malaria significa mal aire, del latín, y paludismo viene de palude, que viene a su vez de pantano, y era porque en la antigüedad se creía que la malaria o el paludismo, que es la misma enfermedad, se contraía, uno se infectaba al respirar ese aire podrido de los pantanos. Y esto era lo que creía la generación espontánea, que uno se acercaba a una laguna, a un pantano que oliera mal y se iba a enfermar. Nosotros hoy sabemos que para que haya infección tiene que haber una cadena de transmisión con un agente etiológico que es este parásito, estos parásitos del género Plasmodium. Ya vimos entonces en el texto que el reservorio principal es el ser humano, acá los animales no, y que la transmisión entonces es el vector, principalmente por vector. No es la única, ¿eh? Bueno, lo que dice acá es que hay un montón de especies de anófeles y de acuerdo a la zona geográfica va a haber un anófeles u otro. Para que ocurra la transmisión no solo es preciso que exista una densidad de anofelinos suficiente, es decir, tiene que haber muchos mosquitos, sino que reúnan otras condiciones como temperatura y grado de humedad adecuadas. ¿Sí? Se da en zonas donde tiene que haber mosquito, temperatura y humedad. Existen otras formas de transmisión de la enfermedad que son menos frecuentes, como transmisión parenteral, y acá tenemos entonces transfusiones,
uno se puede pinchar con jeringas contaminadas, o sea que se usaron para una persona enferma, raro porque, bueno, tenemos que saber manejar este tipo de cosas. Y también está descrita la transmisión congénita, o sea, de madre a hijo, ¿sí? Entonces, riesgo. Quiero ver si hay algo importante acá. Ah, no, les puse eso, ahora les explico algo. Pero acá entonces, reservorio, seres humanos. Puerta de entrada, va a entrar por la piel cuando pica el mosquito. Transmisión principal, por vector mosquito. Ahora bien, puede haber otra puerta de entrada, que también va a ser por piel, ¿no? Pero que cuando sea por transfusiones, por pinchaduras de jeringa, ¿sí? Serían por piel también, y transmisión congénita de madre a hijo, raro, pero está descrito. Quiere decir que algún que otro caso hubo. Esto que se los puse acá, yo no les hice ninguna pregunta al respecto, pero les quería comentar que hay personas que aunque sean picadas por el mosquito, no adquieren la infección. Y esto es porque hay una susceptibilidad genética en ciertas personas que tienen lo que se llama anemia falciforme o talasemia, la anemia, un tipo de anemia que se conoce como anemia del Mediterráneo. Estas personas que tienen este tipo de anemia no se infectan cuando son picadas por el mosquito que transmite malaria. Obviamente estoy hablando de un mosquito que tenga el parásito. No es que todos los anófeles, no es que todos los mosquitos anófeles transmiten malaria, sino que tienen que picar a una persona con malaria y después ir y picar a otra persona sin malaria y le pasan el parásito, ¿sí? Estas personas que tienen esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima de la glucólisis, tienen, o las que tienen anemia falciforme, tienen una resistencia a la malaria. Y aparentemente es porque da como justamente lo que da es una falla en el glóbulo rojo, o sea, un glóbulo rojo que es como deforme, digamos, y entonces el parásito no parasita, justamente. Entonces no enferman de malaria. Ben dice, en cuanto a la susceptibilidad es universal, o sea, todos podemos enfermarnos de malaria si nos pica un mosquito anófeles que esté infectado con el parásito, Plasmodium. Obviamente, en lugares endémicos, es decir, donde la malaria circule, donde haya muchos casos, donde haya temperatura, humedad y mosquito, es más fácil que uno se enferme. Algunas características genéticas pueden conferir menor susceptibilidad a la malaria, como la deficiencia de esta enzima o la anemia falciforme. Bueno, no le den mucha bolilla a esto, se los puse porque para que vean que lo que uno lee de esto puede hablar de susceptibilidad, puede hablar de predisposición, puede hablar de resistencia, para que también empiecen a entender lo que leen, o sea, que relacionen, ¿sí? Bueno, ustedes saben que acá les digo, la malaria quería cerrar con esto para que no haya confusión. Por ejemplo, voy a hablar de malaria y dengue. La malaria es por un parásito, el dengue es por un virus, pero como los dos se transmiten por mosquitos, por eso les quiero mencionar el ejemplo, la aclaración. La malaria se transmite por el mosquito anófeles como vector, malaria o paludismo. Y lo que transmite el mosquito anófeles es un parásito del género Plasmodium. No importa los nombres. El dengue se transmite, ustedes saben, dengue, zika, chikungunya, por el mosquito Aedes, que puede transmitir estos tipos de virus
También cuando pica a un hospedero. Lo que les quiero remarcar es no es que el mosquito nace con malaria, para el caso del anófeles, o nace con dengue, zika, chikungunya para el caso del Aedes, sino que pican a una persona que tiene la infección en la sangre, se infectan ellos, los mosquitos que son los vectores, y después cuando van a picar a otro segundo hospedero para alimentarse, ahí le depositan el virus para el caso del dengue o la malaria para el caso del plasmodium para el caso del palurismo, el parásito, ¿sí? Y lo mismo para cerrar también con esto, ¿por qué les remarco esto? Para Chagas. ¿Por qué les remarco esto? Porque cuando hay un vector, no es que el vector siempre tiene el patógeno, sino que tiene que picar o a un animal o a una persona que esté infectado. Para el caso de la malaria vimos solamente seres humanos. Ahora, por ejemplo, el caso del Chagas, que también tenemos un vector que es la vinchuca pica es zoonótica, puede picar a un animal de sangre caliente o a un ser humano, adquiere el parásito y después va y pica a otra persona sana y se lo inocula. Entonces, no es que los vectores tienen el microorganismo, sino que lo adquieren a su vez picando, alimentándose de la sangre de otros hospederos. Les repito, malaria, el mosquito es anófeles, lo que transmite es el plasmodium, que es un parásito. Dengue, el mosquito es el Aedes, los virus son dengue, Zika o chikungunya, las tres, el mismo vector, por eso es tan importante combatirlo. Y vinchuca para el mal de Chagas, que también es un parásito, que es Trypanosoma cruzi. No es para que sepan los nombres, sino para remarcarles que cuando tenemos un modo de transmisión que es por vector, que es por insecto, el vector primero tiene que picar a una persona infectada y después va y pica a la persona sana y se lo transmite, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Sigo. Bueno, este es importante, interesante. Estáfilos. Los estafilococos, como ya venimos viendo, son bacterias que normalmente se encuentran en la piel o en la nariz, también de personas sanas, todos podemos tener estafilococos, y producir infecciones por estáfilos. Pueden ser los orzuelos, los forúnculos. Los orzuelos son cuando un estáfilo se mete en el folículo piloso de una pestaña, por ejemplo. Y los forúnculos en el folículo piloso de la piel. Estas bacterias no provocan problemas o provocan infecciones cutáneas relativamente menores, como son estas que les acabo de decir. El tipo más frecuente es el forúnculo, una acumulación de pus que se forma en un folículo piloso o en una glándula sebácea. La piel que se encuentra por encima de esa zona se pone roja y se hincha. Muchas personas son portadoras de bacterias de estafilococos y nunca contraen infecciones por estáfilos. Yo diría acá más bien están colonizadas, no tienen infección. ¿Sí? Están colonizadas porque están en la piel. Sin embargo, si alguno tiene una infección por estáfilos, hay una gran probabilidad de que la causa sean bacterias que se portaron por algún tiempo, es decir, que uno las tuvo por un tiempo hasta que producen una infección. También pueden transmitirse de una persona a otra. Los estáfilos son resistentes y pueden vivir en objetos inanimados como fundas de almohadas, toallas, como para trasladarse de persona a persona. Entonces, ¿cómo relacionamos con lo visto? Yo esto lo saqué de una revista de divulgación científica, por eso tiene este lenguaje, y era para ver qué se entiende acá. Ya vimos que los estáfilos están en piel, son parte de la flora habitual. Acá tenemos que relacionar por qué algunas personas enferman y otras no, por los factores de susceptibilidad de las personas. Entonces,
acá que pueden transmitirse de persona a persona. Algunos son resistentes, me está hablando del factor de virulencia. Pueden vivir en objetos inanimados, entonces ¿cómo se pueden transmitir? También se pueden transmitir por fomites o por las manos, al tocar, al trasladarse de una persona que los toque, ven toallas, almohadas. Ahí un poco tendrían que armar la cadena de transmisión, ¿sí? Sería cadena de transmisión de piel, por eso se las puse, en piel. La puerta de entrada a la piel puede ser piel dañada, lastimada, con cualquier cosa, piel dañada, lastimada, folículos y conductos glandulares y sebáceos. También piel sana, no para el caso del estáfilo, sino estoy hablando de puerta de entrada de piel general. Y por inyecciones o algún procedimiento, o sea, la inyección va a ir a tejido más interno, pero también en la piel puede, si es una inyección superficial, puede infectar la piel. Pero esto que me decían el otro día en el Meet, que les costaba ver la cadena de transmisión de la piel, en la piel la puerta de entrada va a ser la misma piel, cuando esté lastimada, dañada, quemada, piel sana en las excepciones que les mostré del caso de las larvas de parásitos, folículos, conductos glandulares y sebáceos y en algunos casos inyecciones cuando cuando la infección queda superficial. ¿Desde dónde? Serían de qué reservorios del personal sanitario, del ambiente que rodea, acá, almohadas, toallas, objetos inanimados serían reservorios, por ejemplo, del instrumental, de la piel del mismo paciente o de otras personas y también de la flora normal, por supuesto. ¿Se entiende esa cadena de transmisión? Puerta de entrada. En este caso, ven que acá dice, el estáfilo puede causar un forúnculo, la puerta de entrada va a ser el folículo piloso. Si es, un folículo piloso. ¿Desde dónde? O sea, ¿de qué reservorios? Bueno, de objetos inanimados, de almohadas, de toallas, del mismo paciente, de otra persona. ¿Ven? Por eso lo puse, porque ejemplifica la duda del otro día del Meet. Bueno, a ver, ¿cuántos me faltan? Un niño de 12 años. Ay, ¿cuántos les puse, chicos? Me cansé yo, me imagino ustedes. Bueno. Ah, pero son rápidos, porque son tipo choice. Un niño de 10 años de edad se presenta en la consulta médica con una lesión de 1 centímetro en su espalda con supuración. Su madre es de ocupación enfermera. Esto es un caso clínico real. Se los puse porque me pareció muy gráfico. Había limpiado y cubierto la lesión diariamente desde hace algunos días sin mejoría. Entonces va a la guardia, se hace un aspirado de la lesión donde se aísla Staphylococcus aureus, meticilina resistente. Se lo trata de inmediato debido a que esta cepa de microorganismos suele adquirirse en una institución de salud y que el niño no había estado internado, se deduce que la madre fue la fuente de infección, es decir, la madre lo trajo o sea, acá, METIR. El METIR suele estar en las instituciones de salud. Entonces, si el niño no estuvo internado ni estuvo en institución de salud, se supone que su madre fue la portadora. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el reservorio y cuáles los factores de virulencia? Factor de virulencia sería el Staphylococcus METIR y el reservorio, en este caso sería la madre que lo pudo haber traído entre sus ropas o ella misma como portadora. ¿Sí? Si el chico hubiera estado internado y se infecta en la internación, también el reservorio podría ser el hospital, por ejemplo, o cualquier persona que lo estuvo asistiendo. Bueno,
Una maestra de escuela primaria, 23 años de edad, sana, sin enfermedades crónicas de base, consulta por dolor de garganta, 38,8 de temperatura, se le observan placas, se toma un cultivo y se identifica el Streptococcus pyogenes beta-hemolítico. Transmisión respiratoria, puerta de entrada, mucosa respiratoria, puerta de salida, mucosa respiratoria. Susceptibilidad. Se los puse. ¿Cuál es la susceptibilidad si digo que es sana y no tiene enfermedades crónicas? Por eso les puse esa pregunta. Revisen, y un factor de susceptibilidad era la ocupación. Maestra jardinera, contacto con niños, ¿sí? La ocupación, la edad, las enfermedades crónicas son factores de susceptibilidad. Revisen las primeras clases. Un hombre joven de 30 años ingresa de urgencia a la institución de salud con malestar general, fiebre en época de verano. Refiere haber vuelto de un viaje de zona de Misiones. Se siguen los estudios por protocolo, sospecha de dengue. Ahora me acuerdo por qué puse esto. Ante la confirmación del caso sospechoso se reporta al servicio de epidemiología correspondiente para toma de conducta. Bueno, cuando aparecen los primeros casos de dengue, no cuando ya se hizo endémico, los primeros casos de dengue, los pacientes son internados rodeando sus camas con un tul. ¿Y esto por qué se hace? ¿Por qué creen? ¿Por medida de aislamiento, de barrera, por ignorancia o miedo o por desconocimiento de la cadena de transmisión? Y la respuesta es la A. Y esto se hace en los hospitales. Ahora el dengue se hizo endémico acá, pero los primeros casos, los primeros pacientes, como medida de aislamiento barata, se pone un tul para que ese paciente que está infectado con dengue, si lo pica un mosquito, no transmite al paciente de al lado o al personal de salud. ¿Sí? Es una medida económica y barata. No me sirve cerrar las ventanas nada más porque si... el paciente está dentro de una institución de salud y puede haber mosquitos ahí adentro. La vigilancia epidemiológica es una barrera muy costosa y muy difícil de aplicar. Tienen que poner esto, verdadero o falso. El reporte de casos sospechosos, incluido el listado de enfermedades infecciosas de la ley de vigilancia, es voluntario. La vigilancia epidemiológica y el reporte de casos también son herramientas para tomar conductas de prevención y control de infecciones. Bueno, la respuesta correcta, verdadera, es la C. ¿La vigilancia es una herramienta muy costosa? No, no es muy costosa. ¿Y difícil de aplicar? No. ¿Y es voluntaria? No, es obligatoria. Está la ley. Está la ley, es lo que se hace ahora todos los santos días con el reporte de casos de coronavirus, o sea, todos los laboratorios que hacemos diagnósticos se informan en el día, o bueno, puede haber un atraso, pero el atraso es por el colapso, no porque no se haga en el día. Las que se hacen semanalmente son las de transmisión sexual, por ejemplo, hay otras que se hacen con mayor, esta se hace diariamente. ¿Se acuerdan que yo en la clase de vigilancia les mostré un cuadrito, que había algunas que se hacían por día, otras por semana? Bueno, ¿es voluntaria? No, es obligatoria. ¿Es difícil? No, se mete uno en el sistema, en el SISA, en el Sistema Integral de Salud, carga los datos, genera el evento y después pone el resultado. Y es una medida que también sirve para prevención y control, porque de acuerdo a esos datos se toman las medidas después. O sea, por ejemplo, el aislamiento, se van liberando actividades conforme a la evolución de los casos. Bueno, la vía de transmisión del dengue es persona a persona por contacto directo, por vectores o por fomites. Bueno, por vectores, el vector es el mosquito. Bueno, un niño de 4 años refiere a su madre dolor y calambres. La madre consulta a la pediatra refiriendo que el niño eliminó bichos gusanos. El médico lo encuentra de bajo peso, solicita laboratorio y el resultado del parasitológico es huevos de Ascaris lumbricoides. Entonces, acá vienen las preguntas, sabiendo que esta parasitosis cumple un ciclo fecal-oral con sus correspondientes puertas de entrada y de salida,
¿Cuáles son? Puerta de entrada, digestivo. Ay, no sé qué les quise poner acá. Este es el caso y estas son las opciones. Bueno, puerta de entrada y puerta de salida. Bueno, ano, boca, o sea, entra por boca, sale por ano. Aparato, porque es del aparato digestivo. La transmisión, ¿cómo se da? Por picadura de vectores, por vehículos como agua, alimentos contaminados con materia fecal donde esté la forma infectante o por aerosoles. Estamos refiriéndonos a una infección que entra por boca y sale por ano, entonces por vehículos con agua o alimentos contaminados. Y el ciclo se interrumpe con antibióticos, antivirales, normas de higiene, concientización y educación sanitaria. Antibióticos no, porque es para bacterias. Antivirales no, porque es para virus. Normas de higiene, lavado de manos, potabilizando el agua. ¿Sí? Está medio confuso, pero sepan entonces que la 35, 34 y 33 son como múltiple choice para este caso. Eso me faltó corregir, pero bueno, pónganle voluntad. El último, mujer de 30 años acude a la guardia de la institución de salud con necrosis en las... Este caso clínico es real y es de una amiga de mi mamá. De hace años yo estaba estudiando, ella hizo un tratamiento como de mesoterapia, se aplicó unas inyecciones para la celulitis y empezó primero con una inflamación, se le puso rojo, se le extendió y después tuvo un malestar general, quedó internada, le tuvieron que sacar parte del glúteo como con una cirugía, tuvo una sepsis y el resultado fue Staphylococcus aureus. Bueno, lo que yo les quería comentar es el tema es el lugar donde se hizo el tratamiento. La verdad que yo no sé porque yo era chica, pero evidentemente hubo una práctica de mala praxis en esa inyección y en las normas de asepsia que siguieron. Primero hay que ver, los tratamientos de mesoterapia son como ampollitas que a veces pueden ser liofilizados que se reconstituyen con solución fisiológica, entonces, o con agua destilada, depende, supongo que fisiológica. Si eso no es estéril, o el material, las agujas, y después toda la maniobra de la inyección, si no se hace con normas de asepsia, obviamente pasa ya sea de la piel del paciente a tejido o también de la piel del personal que está asistiendo, ¿sí? Si no se pone guantes o se pone guantes pero toca todo antes de dar la inyección, bueno, la cuestión es que tuvo una sepsis producto de esta mala praxis de una inyección de mesoterapia. Se los quería comentar porque, bueno, es un caso, este tipo de inyecciones lo tienen que hacer personal autorizado en lugares habilitados, ¿sí? A ver qué más les había puesto. Necrosis. Bueno, sí, se la necrosó, es decir, se empezó a poner negro, con olor a podrido, me decía mi mamá que la había visitado. No se murió de casualidad. Bueno, todo ese cuadro que les digo que empezó con una inflamación primero local, se fue extendiendo y se necrosó. Cuando se necrosa es la muerte del tejido donde no tiene irrigación. Resultados. Bueno, claro, el laboratorio primero le saca sangre y ven parámetros que encuadran dentro de ese rango que yo les decía, todos esos criterios de sepsis. Después,
el resultado cultivo viene 48 horas después, pero mientras tanto, como la paciente está séptica, ya se la puede tratar con antibiótico. Después hay que ver si era un METIR, bueno, evidentemente no lo era, porque si no, no hubiera contado más el cuento. El día de la internación se había iniciado tratamiento con antibiótico. Bueno, hasta acá. Terminamos.